Muy buenas noches, queridos hermanos. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, les quiero dar la más cordial bienvenida a este su espacio, la piscina de Siloé. También les quiero dar las gracias por haberse tomado este tiempo para escuchar estas cápsulas, estas vitaminas que para la gloria de Dios podrá ser de mucho beneficio. Antes de iniciar mi testimonio, nos vamos a cubrir con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me llamo Doris Cano y esta tarde he venido a contarles mi historia de cómo el Señor, en su divina misericordia, ha hecho maravillas en mi vida. Cómo Él me trajo a esta bendita corriente de gracia, la Renovación Carismática Católica, y a mi comunidad, Fuente de Vida. Doy las gracias a Dios porque he tenido esta oportunidad linda de poder presentar este testimonio. Me llamo Doris Cano y soy de Tulcán. Vine acá a Quito hace 30 años. Nací en un hogar católico, llena de mucho amor, de mucha unidad familiar. Mi papi y mi mami, mis padres, nos supieron inculcar ese amor, esa unidad familiar y ese apoyo incondicional que se debe haber entre hermanos, entre padre y madre e hijos. He puesto que mi papá y mi mamá son un hogar muy lindo donde ellos nos han sabido, con su ejemplo de amor, mantenernos a todos unidos. Ese creo que es el mejor legado que ellos nos han sabido dar. Puesto que son un matrimonio que ahorita llevan ya 54 años de feliz matrimonio. Han tenido sus altas y sus bajas, mas siempre ha habido entre ellos el amor, que es lo principal, y la unidad. Con esta pequeña introducción, siempre soñaba en mi vida y anhelaba, como creo que toda mujer, el amor de la vida, el poder tener un hogar así como el de mis padres. Bueno, y me enamoré hace ya muchos años. Lamentablemente ese no fue el modelo de matrimonio. Estuve rodeada en un matrimonio lleno de desamor, lleno de infidelidad, de agresión, lleno de abandono, lleno de soledad, donde la única enamorada prácticamente era solamente yo. El deseo de toda mujer es el ser madre. Y Dios, en su infinito amor, me dio la dicha, con mi primer hijo, me dio la dicha de quedar embarazada. Bueno, pues en esa criatura yo puse todas mis esperanzas de que quizá sea ese el motivo por el cual nuestro hogar se una, porque no era un buen matrimonio. Entonces yo pensaba que quizá ese hijo nos iba a unir e iba a hacer que él cambie. Pero lamentablemente al 6º mes de embarazo tuve un parto prematuro y lamentablemente mi útero se abrió y mi bebé descendió, falleció dentro de mi vientre y nació ya muertito. Con ese dolor tan grande que ya tenía, fue como que me enojé un poco con Dios, porque tanto anhelaba esta criatura. Entonces no entendía el por qué, si tanto amaba yo y me ilusionaba de esta criaturita, pues se me fue. Bueno, pues y el matrimonio siguió realmente mal. No cambió, sino se empeoró. Estuvimos en total 5 años juntos. En ese lapso de tiempo
tuve lamentablemente 3 embarazos más y todos con las mismas consecuencias. El segundo y el tercer embarazo, llegué al tercer mes de gestación y, se me sobrevenía porque mi útero era muy débil, se me sobrevenía unos abortos espontáneos y en los cuales tenía que ingresar al hospital a que me hagan los legrados. Y con esos antecedentes, bueno, después llegó más o menos al tercer año, sí, un poquito más de 3 años, llega un cuarto hijo y pues para eso yo ya estoy muy lastimada, muy dolida, el matrimonio prácticamente roto y creo que mi único anhelo realmente es solamente ser mamá, pero donde perdí también la esperanza, perdí la fe, perdí la confianza en Dios, perdí la confianza en mí. Me sentía realmente una mujer completamente insegura, una mujer completamente con una muy baja autoestima. Con todas esas condiciones me quedo por 4ª vez embarazada. ¿Ya? Y a sabiendas que, de acuerdo a lo que me decían mis médicos, mi útero era muy... bueno, médicamente me decía el doctor que padecía un síndrome de útero infantil y esto hacía que mi útero no madure y no desarrolle y por tanto rechace y no logre sostener a estas criaturitas. Y llega un 4º embarazo y al igual que los 3 anteriores, me someto a un embarazo de alto riesgo, donde tengo que estar hasta ese entonces, hasta el 7º mes de embarazo. Me practicaron un legrado. Este venía a ser ya el 4º legrado, puesto que con mis anteriores embarazos también me los habían practicado. Era para sostener al útero y que no se abra. Avanzó hasta el 7º mes de este embarazo, pero lamentablemente el niño empieza a pedir pista y soy ingresada de emergencia al hospital. Y bueno, pues los médicos no pudieron hacer nada más que hacerlo nacer y pues nació vivo. Pero nació con muchas deficiencias. Nació con una deficiencia cardíaca, pulmonar, cerebral, prematuro y ingresó a la sala de emergencias de neonatos, a terapia intensiva. Fueron 10 días muy duros en los que viví. Al papá de mi hijo en ese entonces sentía que no le importaba mucho, como que sí, si yo perdí la fe, él perdió peor. Bueno, me dediqué a estar yo al cuidado de mi criaturita, de mi hijito en el hospital. Lamentablemente a mi hijo se le reventó una valvulita en su corazón y falleció al 10º día. Con ese golpe, que fue ya demasiado fuerte para él y más para mí, el médico nos había dicho que no iba a volver a tener hijos, puesto que con 4 embarazos, 4 abortos, 4 pérdidas, 4 legrados, 4 cerclajes, y en esas condiciones de un útero infantil realmente se hacía imposible volver a tener hijos. Y es ahí en ese preciso momento en donde realmente yo empiezo a conocer la misericordia de Dios. Empiezo a llenarme de Él en esa ansiedad, en esa desesperación de querer ser mamá. Ya no más que ese deseo de quizás reunificar el hogar que estaba ya para ese entonces demasiado dañado. Él tenía otra mujer y se fue. Vinieron los tiempos
más duros de la vida. Todo el mundo, incluida mi familia, la familia de él mismo, teniendo todo en contra, los mismos médicos no daban, no daban fe ni crédito de que me vuelva a quedar embarazada. Y sucedió a 4 meses, a tan solo 5 meses de haber enterrado a mi cuarto hijo. Vuelvo a quedar. El médico nos había dicho que yo no iba a volver a tener hijos ya. De hecho, él y yo empecé a estar mal. Habíamos pensado la posibilidad de adoptar y habíamos iniciado trámites para adoptar una criaturita. Sin embargo, me quedo embarazada y el médico me decía que no me daba garantías de que pueda nacer esa criatura, puesto que mi útero estaba extremadamente dañado. Entonces que corría peligro mi vida y que quizá no iba a ser posible que esta criatura nazca. Me decía porque tu útero está hecho pedazos. Y es cuando los médicos dicen basta, es cuando ahí empiezan las fuerzas de Dios. Y es donde yo, pues lo único que le digo es, Señor, ¿a quién más acudo sino a ti? ¿A quién más si tú ahora, en el peor momento de mi vida, en la noche más oscura, en los tiempos más oscuros que estaba viviendo, más terribles de mi vida, me mandas este hijo? O sea, no entiendo por qué tus planes. Ahora entiendo que realmente los planes de Dios son perfectos y son exactos. Y Él tenía su propósito. Él tenía su propósito de glorificarse Él en ese. Bueno, pues contra todo pronóstico avanzan los días y es donde realmente venían las pruebas duras y difíciles. Caminar, se puede decir, a contracorriente con un embarazo de extremo riesgo. Me cosieron el útero, me sometí a un último cerclaje donde los doctores dijeron, ya no te vamos a hacer un cerclaje, te vamos a hacer un cerclaje especial donde era coserlo al útero, pero era ya para definitivamente, nunca más era coserlo. Anteriormente era, no sé, como que le hacían algún amarrado, no lo sé. Pero entonces me explicaron eso y me sometieron a que tenía que estar los 9 meses en cama. Los 9 meses requería, y el doctor me decía, si queremos que esa criatura nazca, tienes que renunciar a tu trabajo o pedir una licencia y permanecer literalmente acostada. No te puedes levantar porque al mínimo peso ese útero se puede reventar y ahí te puedes morir porque está cosido, no va a haber un descenso. Bueno, entonces empecé este reposo total. En este tiempo, él, que no creía ya en esta criatura para nada y estaba ya con otra mujer, decide irse. Me abandonó y bueno, desde ese día yo pasé a vivir con mis padres. Necesitaba de alguien que me diera la mano y quién mejor que mis papás, puesto que no podía levantarme ni al baño. Y mis papitos, que es el mayor regalo que Dios me han dado, me hicieron todo lo posible. Yo digo hasta ahora, primero Dios y luego fueron ellos que me ayudaron cuidándome. Esos 9 meses de embarazo no fueron los más bonitos, realmente. Fueron tiempos extremadamente duros, de mucho dolor, mucho sufrimiento, de mucha angustia, soledad, tristeza, dolor, porque sufría el abandono, la soledad y que no sabía qué esperar, el miedo a perder también a esta criatura, perder a ese hijo. En este hijo yo puse todas mis esperanzas.
hasta que, bueno, avanzo al cuarto mes, cuarto o quinto mes de embarazo y me sobreviene un, una amenaza de aborto. Ese día, ese día fue el más doloroso de mi vida porque cuando yo llegué al hospital, el doctor pues lo único que me pudo decir es que, porque yo estaba cubierta de sangre, me bajó mucha sangre, el doctor solamente pudo decirme que ya que esa criatura se había muerto, que ya y que solamente me iban a ingresar para hacer un legrado. Bueno, pues ese día mi vida se derrumbó. Yo ya, sí, estaba ya creyendo en Dios y sostenida en Él y conociéndole, luchando en la fe y todo, y orando para que no me lo quite esa criatura. Bueno, pues esa criatura se fue y ya, y ingresé a sala de partos del Seguro Social. En ese momento yo no quería, ya no quería vivir. De hecho, ya mi vida se vino al piso, se vino al suelo. Me enojé mucho con Dios, me enojé demasiado con Él y le dije, si tú frente a todo este tiempo que he padecido, todos estos meses, me haces ilusionar con un quinto hijo, ¿por qué me lo quitas? No entendía por qué, no entendía el por qué sucedió todo eso. Y bueno, pues ya no hacía falta más que morirme. Solo quería morirme y de hecho intenté adentro del hospital quitarme la vida. Quería cortarme las venas. Digo, ese tipo duro. Ya no esperaba nada. Pero, como insisto, no eran mis planes, eran los planes de él. Y me estaba dando a mí una lección quizá de fortaleza. En esto yo lloraba porque no sabía cómo iba a acabar con mi vida. Me sentía ya totalmente devastada. No me quedaba realmente nada. En esto que estoy así mal, vino como que esa luz de Dios, como sentí ese abrazo de Él que me consolaba. Cuando estaba quería cortarme las venas y sentía que Él me abrazaba. En ese momento que sentía que Él me abrazaba, sentía a su vez en mi vientre que algo se me movió. Sentía que algo se movió y fue así tan claro. Y lo único que hice fue limpiarme las lágrimas. Y me quedé callada, quieta. Y fue la misericordia del Señor grande. Y me estaba haciendo el milagro. Me estaba haciendo el milagro más grande del mundo. Indicándome que esté tranquila, que ese bebé no se había ido, que estaba ahí. Mi hijo se movía. Y es donde Él me decía, párate y ten fuerza y lucha por tu hijo, que Él está allí tranquila, yo estoy en control, no pasa nada. Es donde yo digo, bueno, ¿qué pasa? Y le digo a la enfermera, al doctor, licenciada, adentro se me está moviendo algo. Le digo, creo que mi hijo está vivo.
entiendo ya eso y me aferro realmente a esa, me aferré a esa idea, pero así con convicción, y es donde yo clamo al Señor. Clamo, pero clamo con mi vida, y donde uno tiene que tocar fondo y doblar rodillas para tomar ese impulso. Y le digo, Señor, mi mamá cuando me metía a hacerme ese degrado me había puesto una estampita del Divino Niño Jesús en mis manos. Y yo no, como estaba enojada, no le paré mucho asunto. Sin embargo, cuando yo sentí clarito el abrazo de él, yo lo único que hice es cogí esa estampa y le dije, niño, niño divino de mi vida, por favor, no me quites, no me quites a esta criatura, no me quites a mi hijo, cuídalo por favor, cuídalo. Y si está en mis manos, yo no voy a dejar que pase nada, y esta criatura te la consagro a ti, Señor, a ti, es tu hijo, pero no me la quites. Y así fue. Después de una lucha grande con las enfermeras, los doctores, donde yo les decía que estaba vivo, que me llevaban ya a quirófano, a hacerme legrado. Y me acuerdo que en la camilla ya me llevaban me acuerdo que al entrar al quirófano, me iban a hacer ya el legrado, y yo dije, bueno, aquí va a pasar de todo, yo no me voy a dejar tocar, y si me levanto, mi hijo, agárrate. Yo le decía, mi hijo, agárrate de las costillas, no va a pasarte nada, nada te va a pasar. Dios mío, ayúdame. Y eso pues ya pasó, le dije, entré con esa fuerza, él me dio esa fuerza de que todo iba a estar bien. Y así fue. Llegó la anestesióloga y quiso ponerme la mascarilla ya para dormirme, y yo lo que hice es quitármela. Y dije, doctora, no me ponga nada, mi hijo está vivo y está vivo y está vivo. Y no me creía, hasta que se enojó y le avisó al doctor. El doctor ya llegaba así listo con sus guantes y todo, y la doctora, muy enojada, le dijo, esta señora no quiere dejarse poner la anestesia, me quita la mano, dice que está que está moviéndose en el vientre y no deja tocarse. El doctor, a ver señora, ¿qué sucede en el IES? Que los doctores en ese entonces no es que tenían toda la paciencia. Entonces yo ya estaba realmente ya muy alterada, que estaba este momento en shock y mentalizada en que no le voy a dejar tocar. Entonces yo literalmente me senté en la camilla y le dije, y me quité unos electrodos que me pusieron por acá. Y le dije, oiga doctor, le dije, yo no me voy a dejar tocar. Le dije, si usted no me hace primero un eco. Y es donde yo hablo por primera vez, pero así como con convicción, hágame un eco, porque cuando yo ingresé a emergencias, el doctor solo me vio que estaba sangrando bastante, pero directamente me dijo, ya perdió el bebé, pero jamás me dijo, que jamás me hizo un eco para demostrarme que efectivamente, y no sé, yo lo siento, o sea, lo siento en mi corazón, y lo siento que se mueve, lo siento, y por esa razón, hágame hacer un eco. Entonces el doctor en un principio se negó, pero de allí tanto fue mi insistencia y mi firmeza en no dejarme tocar, que le indiqué, si usted no me hace ese eco, me levanto este momento, yo me voy a una clínica y bajo mi responsabilidad no me voy a dejar tocar. Bueno, el doctor, extremadamente enojado, se fue. Me mandó sacando, literal, del quirófano, me mandó sacando, y me mandó con los camilleros, con todo y camilla, a rayos X. Entonces dijo, llévensela a hacerle unos rayos X. Dicho y hecho. Ya pues, como iba en la historia clínica, iba a orden de legrado, y de pronto el radiólogo, al verme, se queda así sorprendido y me dice, le van a hacer un legrado, señora. Entonces yo
así también ya con convicción le digo, sí, le digo doctor, le digo, pero yo le siento que está dentro de mi hijo vivo. Bueno, y ahí el doctor me dijo, claro, está vivo. Dice, su hijo está bien vivo, mírele. Me indica la pantalla y era una cosita hermosa. Se movía de un lado al otro. Y sí, claro, él sentía adentro que le iban a quitar la vida. Y ya pues yo no sabía ya cómo darle gracias a Dios. O sea, me volvió, se puede decir, el alma al cuerpo, me volvió mi espíritu, me volvió mi alma, me volvió todo. O sea, me llené ese momento de todo el amor de Dios y de fuerza. Y sentía que Él me estaba dando esa fuerza y donde me decía, tranquila, todo va a pasar, pero no, este hijo el quinto es el vencido y en mí se aplicó eso, la quinta es la vencida. Y ya pues, el resto del embarazo, yo llegué al quirófano pues feliz, por poco y salí brincando en un pie y mostrándole así el eco al doctor, mire doctor, mi hijo está vivo, me lo iban a sacar. Bueno, el doctor no sabía qué hacer y lo único que me dijo es, bueno, les decía a los estudiantes, los médicos no tenemos toda la razón y bueno, hay cosas a veces inexplicables que nosotros no sabemos qué hacer, qué decir, pero a esas cositas que no damos nosotros explicación se les llama milagros. Y dice, bueno mamita, realmente yo aquí, así me dijo, yo aquí le veo un milagro y este bebé tuyo va a nacer. Todo lo que está en nuestras manos vamos a hacer para que nazca y nazca bien. Bueno, y ahí de lo que me tenían botada en la sala de los legrados, me trasladaron a una sala especial para embarazos de alto riesgo y así continué todo el resto del embarazo, bien cuidadísima, hasta que en la historia clínica pusieron los médicos pusieron en la historia clínica producto valioso en proceso y era mi hijito. Entonces seguimos pues el resto hasta que nació mi producto valioso. Nació de 40 semanas y nació súper lindo, nació súper bien, sanito y bueno, esa es parte de mi testimonio, de mi milagro, como una primera parte de cómo me encontré yo con el Señor, de cómo Él fue y me sostuvo en el momento y en los días más oscuros de mi vida. Fue eso donde le conocí realmente el amor verdadero ahí y donde yo empiezo ya, se puede decir, mis pininitos, porque ese viene a ser el pinino que empiezo a dar como que la primera manifestación que yo realmente le siento el amor de Dios, todo ese proceso de los 9 meses que me sostuvo Él, mi milagro, porque mi hijo es mi milagro, me dio la dicha más grande de ser madre, mi hijo, y donde yo realmente desde ese día me convierto realmente en una verdadera católica, en donde sé que realmente hay un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que te sostiene y que nunca te abandona en ningún momento de tu vida. Eso es lo que puedo decirles como esta primera parte de mi testimonio, y que Dios me dé la gracia próximamente de poderles dar otro testimonio de la continuación de todo este caminar hasta que le encontré a mi bendita corriente de gracia, que es la renovación carismática y mi comunidad fuente de vida. Te doy gracias por haberte quedado hasta este momento, haberme escuchado en este testimonio. Espero que haya sido de bendición para tu vida, y decirte que en nombre de Dios nos bendigas con un like y te suscribas a nuestra comunidad.
ya para que recibas diariamente estas cápsulas de la piscina de Siloé y puedas compartir con nosotros este caminar hermoso de la renovación carismática católica. Te agradezco muchísimo, mi hermano, que Dios te bendiga y muy pronto, con la bendición de Dios, nos volveremos a ver.